Hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bien, hoy me interesa abordar un conjunto de ideas, de pensamientos y de conductas que le permitirán a usted, ¿sí? Le permitirán ser dueño de sí mismo, fundamentalmente ser dueño de sí mismo frente a terceros, ¿sí? Frente a personas que en general son, más allá de que son terceros, frente a personas que en general, en última instancia, son verdugos, ¿sí? Avasalladores, son personas victimarias, son personas que quieren a usted disminuirlo, ¿sí? En sus facultades, en su propio discernimiento, que quieren a usted disminuirlo en su propio control, que en muchos casos toman las riendas de su propio control, ¿sí? Toman sus propias riendas y terminan por dominarlo a usted, ¿sí? Bueno, fundamentalmente hoy quiero hablar respecto de cómo uno debe, ¿sí? Manifestar su conducta, obviamente en coherencia con sus propios pensamientos, contra, ¿sí? Este tipo de personas que en general son personas difíciles, ¿sí? A ver, como género los he intentado englobar dentro de lo que son los verdugos, ¿sí? Dentro de lo que son los avasalladores, ¿sí? Pero que pueden ser personas porfiadas, ¿sí? Desvergonzadas, embaucadores, resentidos, pueden ser personas pesimistas, interruptores, polemistas, pueden ser fanfarrones, cuentistas, matones, llorones, pesados, borrachos, eufóricos, ¿sí? Digamos que lo cierto es, y esto en consonancia con anteriores video podcast que he dado, básicamente he dicho que existen dos tipos de personas, ¿sí? Digamos que hay dos extremos de personas, ¿sí? Por un lado tenemos aquellas personas que son libres, ¿sí? Aquellas personas que pueden autocontrolarse, ¿sí? Aquellas personas que pueden referenciarse, ¿sí? Que poseen autonomía, personas que no dependen de un tercero para operar, ¿sí? Desde el otro extremo tenemos a, yo los he definido así, como a los esclavos, ¿sí? Esclavos entendido como aquella persona que carece justamente de esta libertad que posee la persona que cuenta con libertad, ¿sí? Digamos que el esclavo es aquella persona que ha perdido autonomía, ¿sí? Aquella persona que en muchos casos ha perdido el discernimiento, el autocontrol, la autorreferencia, ¿sí? Y que estas disminuciones de sus plenas facultades, en muchos casos, si no en todos, son consecuencias, ¿sí? De elementos coactivos que provienen de afuera del mismo sujeto, ¿sí? Pueden ser elementos o artilugios que a uno lo coaccionan, tanto físicos, ¿sí? En general uno cuando habla de esclavos tiende a imaginar una persona con cadenas, ¿sí? Una persona que se encuentra inmovilizada, ¿sí? Una persona que se encuentra disminuida, pero no necesariamente esta disminución, como dije, este artilugio es físico, sino que en muchos casos existen artilugios que son morales, artilugios que son ideales, ¿sí? Artilugios racionales, incluso artilugios jurídicos, artilugios, bueno, de todo tipo, pero que son ajenos, son externos a esta persona que, bueno, es denominada esclava, ¿sí? Si estos artilugios desapareciesen, posiblemente este esclavo podría, ¿sí? Pararse sobre sí mismo, ¿sí? Recobrar el control de su vida, ¿sí? Tomar sus propias riendas, levantarse, erigirse en sí mismo y llevar y controlar su propia vida, ¿sí?
Bueno, entonces de lo que hoy quiero hablar es fundamentalmente de aquellas personas, ¿sí? Que a uno mismo, en general, debo decir, y esto es una realidad de perogrullo, el 100% de las personas nos hemos topado con sujetos avasalladores, ¿sí? Con sujetos verdugos que terminan a uno, si uno no sabe controlar esta situación, terminan a uno dominándolo, ¿sí? Terminan a uno controlándolo, ¿sí? Bueno, en este video podcast básicamente este es el asunto del que quiero hablar, ¿sí? Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Bueno, en principio, ¿sí? Debemos concluir, ¿sí? En principio debo decir que en general, ¿sí? Por regla general, ¿sí? Por regla, no por excepción, sino que por regla, debe uno de reconocer que a uno mismo, ¿sí? A yo, ¿sí? A vos, a quien escuche, le tratan del modo que ha enseñado a la gente a tratarle, ¿sí? Digamos que aquella persona que se siente denigrada, ¿sí? Aquella persona lo que debe hacer en primer término es examinar su propio pensamiento y su propia conducta, ¿sí? En primer término, incluso preguntarse, ¿sí? ¿Por qué es que permitió en algún momento o por qué es que incluso alentó este tipo de afrentas de la que hoy se queja, ¿sí? Lo cierto es que como personas libres que somos, ¿sí? Como personas que buscamos esta libertad de las que les hablaba en el breve introito, como persona libre uno debe ser, hacerse en primer término responsable, ¿sí? Y ser responsable justamente de la forma en que quiere uno que le deben tratar o cómo le deben tratar los demás, ¿sí? Es que si uno no presta atención, si uno no toma consideración respecto de su cuota, aparte de responsabilidad, ¿sí? Respecto de cómo ha permitido, cómo le ha enseñado a los demás a tratarle, termina convertido justamente en una víctima más, y justamente porque no ha logrado comprender que es justamente uno quien ha permitido que este tercero, ¿sí? Es que uno le ha enseñado a que este tercero lo trate de esta manera, ¿sí? A ver, es que si usted cambia estas actitudes, ¿sí? Estas expectativas respecto de sentirse ofendido, ¿sí? Es que si uno se hace consciente, ¿sí? De la cuota parte de responsabilidad que uno tiene por dejarse tratar, por dejarse maltratar, deberá concluir, ¿sí? Que esa condición, ¿sí? De víctima, ¿sí? Que esa condición de esclavo se la ha autoimpuesto, ¿sí? ¿Pero por qué se la ha autoimpuesto? Porque uno ha permitido, justamente, como persona libre que era, ha permitido que un tercero lo reduzca, ¿sí? Si uno no permite que ese tercero lo reduzca, que ese tercero lo disminuya, si uno es responsable justamente y coherente respecto de cómo deja, ¿sí? Que este tercero lo maltrate o lo destrate, o incluso uno es responsable de aceptar o no esa ofensa, ¿sí? Esa ofensa que puede venir de este tercero. Si uno es responsable respecto de estos hechos, no permitirá, bajo ninguna circunstancia podrá permitir que este tercero venga y lo disminuya y lo reduzca a un esclavo, ¿sí? A ver, hay una gran frase de un griego, si no mal recuerdo es Epicteto, quien ha dicho esta frase, ¿sí? Se las voy a leer. No es la persona que maltrata la que afrenta, sino la opinión de quienes tomamos el abuso como insulto. Así, cuando alguien te provoca, es tu propia opinión la provocadora, ¿sí? Bueno, gran frase. Dicho esto,
Cuando uno empieza a tomar conciencia respecto a esa cuota parte de responsabilidad que uno tiene por haber permitido, ¿sí?, que estos terceros, que estos verdugos, estos avasalladores controlen, ¿sí?, porque uno mismo les cedió esas riendas, lo controlen a uno, es el momento de tomar, ¿sí?, ese toro por las astas, es momento de hacerse responsable y empezar a actuar en consecuencia, si es que uno se quiere liberar de estas ataduras, ¿sí? Bueno, una forma de liberarse de estas ataduras, creo que es la mejor, es enseñando, ¿sí?, es aprender a enseñar, ¿sí?, al prójimo, ¿sí?, a este tercero, a los demás, a tratarle sobre la base de lo que usted está dispuesto a tolerar, ¿sí? No estoy haciendo referencia acá a que uno, digo, para que no se confunda, no es que estoy diciendo que uno debe tratar al otro como quiere que lo traten, ¿sí?, sino que lo que estoy diciendo es que uno debe enseñarle al otro a tratarlo a uno mismo sobre esa base sobre una base, ¿sí?, de lo que uno tolerará, ¿sí? A ver, si a uno vienen y lo tratan o lo destratan, como fuese, simplemente frente a este destrato uno acepta, la forma que fuera acepta este trato o este destrato, lo único que hace es enviar el mensaje de que no está resistiendo a ese mensaje, o le está enviando el mensaje de que no está resistiendo a ese abuso, ¿sí?, a ese abuso de confianza en muchos casos, a ese menoscabo que ese tercero le hace, ¿sí? Digamos que uno tiene que tener en sí mismo un conjunto de alternativas, ¿sí?, de estrategias, pero fundamentalmente un conjunto de conductas que está uno dispuesto a tolerar, ¿sí?, o sobre la base de lo que uno está dispuesto a tolerar, ¿sí? Y frente a ello, cuando a uno lo traten, responder en consecuencia, ¿sí?, sobre esa base responder en consecuencia. Obviamente que uno al respecto se va a ir dando cuenta, ¿sí?, cuando esta tolerancia corresponde, ¿sí?, si corresponde ser más tolerante o ser menos tolerante, es que uno mismo tiene que tener esa gama, ¿sí?, de valores, esa gama de conductas, esa gama de principios que está uno dispuesto a tolerar, ¿sí? Lo cierto es que si usted, ¿sí?, remite el mensaje de que sencillamente no va a tolerar que le maltraten, y luego a este mensaje, ¿sí?, lo respalda con una conducta eficaz, sus ofensores no recibirán la retribución que pretendían alcanzar, ¿sí?, la cual consistía básicamente en verlo usted reducido, ¿sí?, en verlo usted inmovilizado, de modo que ya no podrán manipularle, ¿sí? En cambio, si usted, frente a cualquier trato, permite que tiren de sus propios hilos, como si usted fuera un títere, bueno, incluso termina oponiendo objeciones débiles y para colmo se deja gobernar, bueno, lo que está haciendo ahí es indicándole que continúen a usted utilizándolo como un vertedero sobre el cual se pueda lanzar incluso vejaciones, ¿sí? Lo cierto es que aquellas personas con amor propio, aquellas personas con dignidad, ¿sí?, aquellas personas que tienen la facultad incluso de autocontrolarse, autodominarse, ni por lo más remoto, ¿sí?, van a permitir que un tercero venga y les zarandee a uno, ¿sí? Bien, entonces, como bien he dicho, el primer tip, ¿sí?, de conducta que recomiendo para responder a estos avasalladores, ¿sí?, a estos terceros que vienen a uno a disminuirlo, es aquel tip de enseñarle a los demás a tratarlo sobre la base de lo que usted tolerará, ¿sí? ¿Cómo le va a enseñar usted a tratarlo a usted mismo sobre la base de lo que usted tolerará?
Bien, esta enseñanza debe de hacerse a través de la conducta, ¿sí? No con palabras, ¿sí? No se quede usted, no piense usted que una persona que está acostumbrada a juzgar a terceros, que una persona que está acostumbrada a avasallar, a disminuir, una persona complicada va a aprender, ¿sí? Como digamos, tras una simple conversación va a aprender a tratarlo usted, ¿sí? Si bien es una herramienta que uno tiene a disposición y que puede utilizarla, en general, a las mayorías de las personas se les olvida, ¿sí? Se les olvida esta súplica que usted le ha realizado, ¿sí? Esta conversación, y vuelve a poner en marcha ese sojuzgamiento que le venía a usted reduciéndolo, ¿sí? Haciéndole. Entonces, si usted quiere transmitir algún tipo de mensaje, ¿sí? Le recomiendo que lo haga, ¿sí? Que lo comunique a través, no a través de prolongados debates, sino a través de conductas, ¿sí? A través de conductas, digamos, es en la realidad donde usted debe comunicarle al prójimo, ¿sí? De manera que éste aprenda, ¿sí? a conducirse, y que este prójimo aprenda a tratarlo a usted sobre la base, como dijimos, de lo que usted tolerará, ¿sí? Lo cierto es que el comportamiento es el maestro más eficiente del mundo, ¿sí? El comportamiento es el único modo de enseñar a los demás a que se abstengan de fastidiarle a usted, ¿sí? Si bien es cierto que en muchos casos dar ese paso al frente, ¿sí? Dar con su comportamiento, con su conducta, puede implicar aceptar un riesgo, ¿sí? Y pasar a mayores. Incluso en algunos casos se puede recibir algún bofetazo, ¿sí? Se puede recibir algún golpe o lo que fuera. Lo importante es manifestar este comportamiento, ¿sí? Olvidándose de buenas palabras, olvidándose de esas promesas, y manifestarle a usted con hechos cómo es que usted se maneja, ¿sí? Incluso manejarse a usted puede significar tener que simplemente tener que rechazarlo, simplemente tener que no prestarle atención, ¿sí? A este tercero que lo viene a usted a sojuzgar, ¿sí? Muchas veces, en muchos casos, es mucho mejor manifestar esa conducta, ¿sí? Simplemente rechazando su presencia, ¿sí? Simplemente dejándolo, como bien se puede decir, hablando solo, ¿sí? Bien, entonces hemos dicho que para enfrentar a estos terceros que vienen a usted a sojuzgarlo, en principio lo que debe de hacer es enseñarle al prójimo a tratarlo a usted como usted quiera, sobre la base de lo que usted está dispuesto a tolerar, ¿sí? En segundo término, hemos dicho que entre el mero diálogo y la conducta, ¿sí? Entre las palabras y la demostración, ¿sí? Demostración y la enseñanza como conducta, debemos de quedarnos con la conducta, ¿sí? Con el comportamiento. Es el comportamiento el medio idóneo para demostrarle a los terceros cómo quiere usted que los terceros le traten, ¿sí? Otro consejo importante que puedo dar es que esta respuesta, esta enseñanza, debe de ser una respuesta enérgica, ¿sí? Debe de ser en muchos casos una respuesta inmediata, concomitante, ¿sí? a estas actitudes, a las actitudes del avasallador típico, ¿sí? Del verdugo típico, ¿sí? Es que cuando uno reacciona, ¿sí? O acciona inmediatamente, tiene la posibilidad de lograr que este tercero avasallador aprenda, ¿sí? Aprenda que contigo
es decir, con usted, sus improperios, ¿sí? Sus abusos, sus intentos de disminuir al otro, no van, ¿sí? Y esta respuesta, esta enseñanza debe de ser realizada, como dije, de una manera enérgica, ¿sí? Una manera enérgica y concomitante al abuso, ¿sí? Bueno, lo cierto es que hemos dicho que en el género, ¿sí? de personas avasalladoras, de personas verdugas, ¿sí? Tenemos a los borrachos, tenemos a los eufóricos, tenemos a los pesados, tenemos a los llorones, a los matones, tenemos anfitriones, tenemos polemistas, fanfarrones, cuentistas, mentores, interruptores, ¿sí? Desvergonzados, embaucadores, resentidos, denunciantes, chusmas, porfiados, traficantes de culpabilidad, ¿sí? Personas pesimistas, fundamentalmente todos estos tipos de personas en general intentarán tirar de sus hilos, al menos que usted le aleccione, ¿sí? Para que no lo hagan. A decir verdad, sobre las reacciones de uno mismo, ¿sí? De sí mismo y los hábitos de ellos, siempre se tiene mucho más control del que se pueda creer, ¿sí? Bueno, básicamente esto es de lo que hoy les quería hablar. Creo que para finalizar podemos señalar un conjunto de conductas, ¿sí? Conductas que en rigor, si nos ponemos a ver la historia, han sido aplicadas por grandes personas, ¿sí? Personas con todas las letras, en toda sociedad, ¿sí? Podemos dar el caso, por ejemplo, de Abraham Lincoln, ¿sí? Cuando él mismo se propuso terminar con justamente con la esclavitud, ¿sí? Con este tipo de esclavitud jurídica y física que existía en esos años en la sociedad norteamericana, ¿sí? De la misma manera tenemos grandes personas como puede ser el caso de Martin Luther King, ¿sí? Digamos que él mismo se propuso demostrando con comportamientos, es decir, con hechos, frente a la sociedad, ¿sí? Frente a los terceros que le impedían cumplir con ese sueño del que él tanto hablaba, ¿sí? Muchos grupos religiosos, muchas etnias minoritarias han hecho lo mismo, ¿sí? De manera que en la historia existen cientos de ejemplos que le pueden a usted servir, digamos, como analogías, ¿sí? Como ejemplos para evitar, ¿sí? Que estos, para evitar que estos grupos humanos se vean oprimidos, ¿sí? Por otros grupos que ocupaban o ocupan situaciones de poder, ¿sí? Bueno, ahora sí, para finalizar voy a hacer referencia a un conjunto de comportamientos y posturas que usted puede tener para evitar, ¿sí? O para tratar a estas personas que intentan a usted disminuirlos o juzgarlo, ¿sí? En primer término, esto entra dentro del marco del pensamiento, ¿sí? Usted debe eliminar de su horizonte esa posibilidad de que venga un tercero y lo avasalle, ¿sí? En primer término, usted debe incluir como actitud, ¿sí? De que usted es responsable respecto de buena parte del trato que recibe de los demás, ¿sí? Virtualmente, si usted acepta el hecho de que tiene un historial de haber sido maltratado o no, es usted quien debe en primer momento eliminar de su propio horizonte, de su porvenir, esa posibilidad, ¿sí? De que le sigan usted avasallando, ¿sí? En segundo término, lo que debe hacer es adoptar un código ético de persona victoriosa, ¿sí? Debe adoptar un conjunto ético, ¿sí? Un conjunto ético o moral, ¿sí? De persona redimida, ¿sí? De persona eficaz. En tercer término, debe practicar al máximo la reacción,
¿sí? La reacción, es decir, esa conducta que debe surgir concomitantemente a ese hecho que a usted lo está disminuyendo, ¿sí? Después, en cuarto lugar, aconsejo suprimir de su propio vocabulario todos aquellos términos y frases quejumbrosas, ¿sí? Incluso aquellas frases victimistas, ¿sí? Digamos, por ejemplo, usted debe evitar de decir cosas como la culpa es de él, o es aquella persona a quien hay que cargárselo, ¿sí? O no puedo impedirlo, o ellos me lo hicieron hacer, o es que no me respetan. Bueno, y todas estas frases cambiarlas por frases por el estilo como les enseñé a tratarme así, ¿sí? O ha sido culpa mía por permitir que esto suceda, desde ahora no va a suceder más, ¿sí? En quinto lugar, usted debe abandonar la esperanza de que las cosas mejoren, ¿sí? En rigor, a ver, usted si espera, ¿sí? Si se sujeta a esperar que la gente deje de atropellarle, ¿sí? Acabará esperándolo eternamente, ¿sí? Más bien, transfórmese usted ahora en ese maestro efectivo y no permanezca de brazos cruzados, ¿sí? Y bueno, y transfórmese en ese maestro y demuéstrele a esos terceros cómo es que usted quiere ser tratado sobre esa base de tolerancia que usted está dispuesto a permitir, ¿sí? En sexto lugar, no tenga miedo de correr riesgos, ¿sí? Con aquellos dictadores, ¿sí? Aquellos verdugos, avasalladores potenciales, ¿sí? En la mayoría de los casos este tipo de personas son personas, como dije, maliciosas, ¿sí? Personas victimarias. Pero que muchas veces cuando un sujeto los enfrenta, ¿sí? y los enfrenta de manera realista, ¿sí? Concomitante, de manera enérgica y concomitante al hecho abusivo, estas personas en general reculan, ¿sí? Retroceden, porque no son personas que están esperadas a ser controvertidas, ¿sí? Bueno, en sexto lugar, niéguese a realizar tareas que usted odia de manera absoluta, ¿sí? Y cuyo cumplimiento no le corresponde a usted realizarlas de manera obligatoria, ¿sí? Digamos que la única vía de escape para salir de la trampa consiste en dejar de hacer las cosas que a usted no le gusta, ¿sí? Más bien, en estos casos, contrate los servicios de alguien para efectuar los trabajos que usted no puede hacer, o enseñe a otros miembros de la familia, ¿sí? A cuidarse de sí mismos, ¿sí? También no se deje seducir por los esfuerzos iniciales de los avasalladores para rechazar lo que usted trate de enseñarles, ¿sí? Además, no permita que los otros le hagan sentirse culpable respecto a su nuevo comportamiento enérgico, ¿sí? Como dije muchas veces, las personas que no están acostumbradas a ser controvertidas, ¿sí? Que no están acostumbradas a ser negadas, ¿sí? A ser opuestas, suelen ponerlo a usted en un intento de hacerlo sentir culpable, ¿sí? Respecto de su comportamiento enérgico. Bueno, no permita que esos otros le hagan efectivamente sentirse culpable, ¿sí? Por último, demuestra a los demás que tiene perfecto derecho a reservarse el tiempo que juzgue oportuno para hacer las cosas que le gustan a usted, ¿sí? Sea inflexible en los descansos que le corresponde, vaya por el mundo exigiendo lo que le corresponde, ¿sí? Considere sus periodos de relajación, de disfrute, de ocio, como algo de su máxima importancia, ¿sí? E impida con firmeza que otros se los usurpen o se los estropeen. Además, usted debe negarse automáticamente a actuar de mediador, ¿sí? Esto es un consejo de mediador para resolver disputas de otras personas. Y por último, y el más importante, son dos. Por último, adiéstrese, ¿sí? Para no mostrarse colérico frente a las personas a las que le ha enseñado a manipularle para que se enfurezca, ¿sí? Practique usted no ser colérico, ¿sí?
sino simplemente es que usted simplemente puede responder, ¿sí? Puede responder sin ser colérico. Es un arte saber responder, usando obviamente la inteligencia, incluso siendo amable, puede uno responder a este avasallador, ¿sí? Y para eso hay que estar adiestrado, ¿sí? Hay que estar preparado. Bien. Y por último, aprenda a decir no, ¿sí? Diga no, olvide los quizás, olvide los rodeos, las indecisiones, y aprenda a decir no, ¿sí? La gente respeta mucho un no firme, ¿sí? Respeta mucho un firme no, mucho más que un prolongado andarse por las ramas para disimular los verdaderos sentimientos de uno, ¿sí? Colóquese delante del espejo y ejercítese diciendo no, 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 ¿sí? El poder está ahora en sus manos, solo tiene que aceptar el riesgo y hacerlo ahora, ¿sí? Bueno, en resumen, y ahora sí a modo de conclusión, a usted le tratan del modo en que ha enseñado a los demás a tratarle, ¿sí? Si adopta este precepto como una norma directriz de su vida, avanzará siempre por el camino que permite ser usted dueño de sus propios mandos, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya servido. Dejen sus comentarios, compartan. Si crees que este video podcast le puede ser de utilidad a algún conocido tuyo, compartilo, deja tu comentario, dale like. Y bueno, será hasta la próxima. Muchas gracias por escuchar